Bueno, pues nos vamos ya con la ultimísima parte de este tema tan largo de primeros auxilios. Nos vamos a hablar de todo lo restante, que son las hemorragias, las asfixias, urgencia y emergencia, reanimación cardiopulmonar y carro de parada. El otro día comenzamos hablando de las hemorragias, ya hablé un poquito. ¿Vale? Comentábamos que las hemorragias era la salida de sangre pues de cualquier vaso sanguíneo eh, a consecuencia de la rotura de esos vasos. Hay una clasificación de las hemorragias, las clasificaríamos en externas, internas, en sábana, capilares, venosas, arteriales o por orificios naturales. Y pues puedo hablar de cada una de ellas. En cuanto a las hemorragias externas, como dice la palabra, son las que la sangre pues, sale hacia afuera del cuerpo a través de cualquier herida que nos podamos hacer. En cuanto a las hemorragias internas, la sangre no la vemos porque queda, como dice la palabra, internas dentro de nuestro organismo. Las hemorragias por orificios naturales, exteriorizadas por orificios naturales, pues son pues cuando tenemos una epístasis, que es una hemorragia de nariz, o tenemos una hemorragia en boca, en recto, en vagina, en oídos. Retorragia, epístasis, etc. Cuando tenemos hemorragias que son arteriales, venosas o capilares, que las vemos aquí, en el caso de las arteriales, la sangre sale a borbotones y coincide con el latido cardíaco. Es decir, las arteriales salen coincidiendo con ese latido cardíaco. Y la sangre es roja brillante, es una salida intermitente. En cuanto a la venosa, la sangre sale continuamente y es de un color rojo oscuro. Es como, sale como más babeando. En cuanto a la capilar es una salida de sangre con muy poca cantidad y, y casi ni la notamos. Es una sangre muy pequeña. Según el destino final de la sangre, las tenemos externas, internas o exteriorizadas. En cuanto a las externas, pues comentaros que estas son las que la sangre sale al exterior a través de una herida, ¿vale? Os lo comenté antes. Y son más comunes, se producen en extremidades porque por ellas las arterias pasan de forma mucho más superficial y porque son zonas del cuerpo muy expuestas, sobre todo donde en brazos, con los que, como sabéis, obviamente, pues manejamos multitud de herramientas y realizamos pues, tareas que son a veces muy peligrosas. En cuanto a las internas, son, como os dije antes, las que se producen en el interior del organismo, no salen al exterior y entonces la sangre no se ve, pero sí se puede sospechar por el tipo de accidente sufrido y por los signos y síntomas de shock. Y las exteriorizadas, como os dije antes, son aquellas que, siendo internas, salen al exterior a través de un orificio natural del cuerpo, como oído, nariz, boca, ano, genitales. El principal peligro aquí no es la pérdida de sangre, sino la lesión interna, el cráneo, las vísceras, los órganos, etc. Recordamos palabras como otorragia, que es la salida de sangre por el oído, generalmente suele ser leve y es un síntoma grave si fuera fractura de base de cráneo.
En cuanto a la epístasis, como he dicho antes, es la hemorragia nasal por cualquiera de las fosas nasales y suele ser venosa. Las causas más frecuentes son traumatismos, golpes en la nariz, lesión por rascado, hipertensión, subida a grandes altitudes y presencia de cuerpos extraños. En cuanto a la hematemesis, es vómito y hemorragia de sangre procedente del aparato digestivo. Esos vómitos están mezclados con sangre semidigerida que se conoce como pozos de café y es la típica de las úlceras y de la cirrosis. En cuanto a la hemoptisis, es una hemorragia que acompaña al esputo y procede del aparato respiratorio. La sangre es roja clara y es típica de la tuberculosis y del cáncer del pulmón. En cuanto a las retorragias, es la expulsión de sangre por el ano que puede tener dos características fundamentales, la que es de color negro y la que es de color rojo. La que es de color negro sabemos que se llaman melenas, son heces de color negro como el alquitrán, son muy malolientes, son pegajosas y al producirse la hemorragia se puede producir pérdida de conocimiento. Si es así, el único auxilio es llevarlo al centro de salud, médico, etc. Y las de color rojo son debidas a procesos patológicos muy bajos en el tracto intestinal. Son más leves y si son jóvenes y estreñidos, eh, nerviosos, como son las hemorroides normalmente. Si el individuo, suelen ser graves, si el individuo es de edad más avanzada. Si es joven, no tanto, si es de edad avanzada, sí, como son las originadas por cáncer de recto o de colon. Siempre que haya una hemorragia de este tipo, hay que orientar al paciente para que vaya al médico porque nosotros no podríamos hacer nada. En cuanto a la hemorragia urogenital, tenemos la metrorragia o la hematuria. La metrorragia, que es en mujeres, son hemorragias anárquicas sin control que están fuera del periodo menstrual. Este sangrado es fisiológico y se denomina menorragia. En cuanto a la hematuria, es sangre mezclada con orina, que normalmente no tiene importancia si está con el periodo. Sale a través de los genitales y probablemente sea por cálculos, arena, lesiones en riñones o cistitis, ¿vale? En ambos casos es necesaria una revisión y en caso de la metrorragia hay que trasladar al enfermo en posición supino o Trendelenburg si es muy abundante, con los miembros inferiores tapados y pues eso, ponerle una manta para así evitamos la pérdida de calor. Bueno, pues comentaros que el shock hipovolémico pues tiene estos tres periodos, ¿vale? Y bueno, os dejo ahí la tabla por si os apetece echarle un vistazo. Tenemos la clase 1, 2, 3 y 4. Bueno, no es muy importante, pero que sepáis que pues lo tenéis como recurso, ¿vale? Bueno, pasaríamos a hablar de la actuación entre las hemorragias externas. Si hay una hemorragia externa grave, se deben realizar las acciones de recomendaciones del Consejo Europeo de Reanimación. Suele ser aplicar presión manual directa para controlar la hemorragia externa severa, siempre lo primero. Consideramos el uso de un agente hemostático, aplicarlo directamente sobre la herida y realizar pues, la presión manual sobre la herida, ¿vale? Recordamos
que la hemostasia pues es la contención o detención de la hemorragia mediante los mecanismos fisiológicos pues, del organismo por medios de procedimientos manuales, químicos, instrumentales, quirúrgicos, etc. Recordamos ese término hemostasia. El uso de puntos de presión directa arterial y terapias de frío no están recomendadas para hemorragias graves. Y en las extremidades considerar el uso de torniquetes comerciales tan pronto como sea posible. Si no se dispone del torniquete comercial y la presión directa y el uso de hemostásicos no fuera efectivo, pues podríamos aplicar un torniquete improvisado con elementos de fortuna. Bueno, la conducta PAS, que os hablo un poquito de ella ahora, pues aquí protegemos la zona del accidente para que no haya riesgo ni para nosotros ni para el herido. Apagamos la maquinaria que lo haya ocasionado, por supuesto, señalizamos si estamos en carretera y acudimos a un lugar seguro en caso de tiroteo, ataque terrorista, etc. Por supuesto, como SPAS, alertamos al 112. Le comentamos lo que ocurrió y le explicamos cómo están los heridos. Y luego socorremos. Aplicamos los primeros auxilios siempre y cuando no corra peligro nuestra vida y siempre sin empeorar la situación del herido con una mala actuación por nuestra parte. En cuanto a la evaluación, pues tenemos que observar los signos y síntomas de la persona para evaluar el estado, analizamos la herida para decidir el método de actuación. En cuanto a localización, extensión, profundidad, lesión de órganos, suciedad y mecanismo causante, hay ciertas heridas que, aunque muy aparatosas, no causan pues la gran pérdida de sangre para que corra peligro la vida, como una epístasis, una brecha en el cráneo, etcétera. Y bueno, otras que sí que son más graves, como, aunque no haya sangrado abundante, como una herida de bala, un cuchillo clavado, etcétera. Bueno, en líneas generales debemos de sospechar que la vida del paciente, de la persona, corre peligro por pérdida de sangre cuando nos encontremos con una varias de las siguientes situaciones. Que haya una herida, en una extremidad y la sangre salga de forma pulsátil, que significaría que hay una arteria afectada, que hay un gran charco de sangre bajo la persona, que tiene las ropas muy mojadas en sangre, que la persona tiene signos o síntomas típicos de shock, hipovolemia o que tenga algún miembro amputado de forma parcial o total. En cuanto a los primeros auxilios en hemorragias internas, bueno, no me salta el vídeo, da igual. En cuanto a primeros auxilios en hemorragias internas, os comento que pueden estar originadas por traumatismos o golpes violentos, las heridas causadas por proyectiles de arma de fuego o armas blancas en dichas zonas, son más raras pero posibles las hemorragias espontáneas que sin mediar causa aparente, pues por aneurismas, roturas de vasos o arterias. En las hemorragias internas, al ser difíciles de detectar, la actuación nuestra será ir encaminada a prevenir la aparición del shock. Aseguraremos permeabilidad de la vía aérea valorando la respiración y la circulación. Acostaremos al accidentado boca arriba con la cabeza ladeada y los pies más altos si es posible. No damos nunca nada vía oral, aunque esté consciente, ni bebidas. Trasladamos urgente al centro sanitario y vigilamos las constantes. Tapamos al paciente con la manta para que no pierda calor, ¿vale? Que es un poco de lo que ya antes comenté.
Las hemorragias exteriorizadas, ya comenté qué era cada una de las cosas. Aquí os dejo otro resumen: otorragia, epístasis, hematemesis, hemoptisis, rotorragias, hemorragia urogenital, hematuria y metorragia, un poco lo que comenté antes. En cuanto a las asfixias, nos vamos a las asfixias. Comentamos que una asfixia está ocasionada normalmente por la interrupción de la respiración. Esto provoca una disminución de oxígeno en el organismo. La asfixia es producida por diversas causas, como la sofocación, donde el individuo queda cubierto externamente por material que impide la renovación del aire; por ahogamiento, que el individuo queda bajo el nivel de sustancias líquidas; por obstrucción mecánica, debido a una comprensión externa, o sea, para de respirar, se impide el paso del aire a la tráquea; y paro respiratorio, que es la detención de la mecánica respiratoria. El signo universal del paro respiratorio es llevar las manos al cuello. En cuanto a la asfixia por obstrucción de las vías respiratorias, tenemos a la víctima consciente e inconsciente. En cuanto a la obstrucción de la vía respiratoria por un cuerpo extraño, que también llamamos OVACE o VACE, ya sea comida o no, se produce debido a la introducción en el árbol respiratorio de un objeto sólido que impide el paso normal de aire para realizar adecuadamente la función ventilatoria. La sospecha de una obstrucción completa depende del estado de conciencia del sujeto. Comentar que OVACE, pues en el OVACE hay que animar a toser, hay que inclinar y no dar golpes. Por detrás habría que hacer Heimlich. Entonces, si tenemos una víctima consciente, de forma brusca se empieza a realizar ademanes violentos, se lleva la mano al cuello y su cara se congestiona. No es capaz de hablar, ni de toser, ni de respirar, con lo cual el peligro ya es inminente. Pero si la víctima está inconsciente, sospecharemos que existe una obstrucción completa de la vía aérea, cuando al empezar a realizar ventilación artificial encontramos una resistencia al paso de aire. No hay movimientos torácicos, y ante esta sospecha debemos asegurarnos que la apertura de la vía aérea está correctamente realizada. La obstrucción puede ser de dos tipos: obstrucción parcial y total. La parcial es cuando el paso de aire aún existe, aunque en cantidad mucho menor. Aquí la víctima está consciente y los síntomas son dolor de garganta y tos, ruidos al respirar y dificultad para hablar. En cuanto a la obstrucción es total, cuando la resistencia al paso de aire sea total. Los síntomas son imposibilidad para respirar, palidez en un principio y coloración azulada de la piel. Después se agita y hay una pérdida de consciencia. Y si la obstrucción es total, es una condición que en cuestión de minutos puede ser mortal. El accidentado entrará en parada respiratoria y si no se restaurara la ventilación, pues tendríamos una muerte. En un tiempo inferior a 4 minutos sin oxígeno se puede presentar daño en el cerebro. Pregunta de examen. Pasamos a cómo actuar la forma de actuación ante un atragantamiento depende del tipo de obstrucción. Os lo dejo ahí, como os comentaba, parcial o total. Y de si es en adultos, niños o lactantes, las circunstancias también son diferentes. Si hay embarazo, obesidad abdominal, la persona estuviera sola, etc. Os dejo la obstrucción parcial.
¿vale? Nunca golpearemos en la espalda, como os dije antes, y debemos de estar muy atentos ya que puede haber casos en los que la persona deje de toser. La total en un adulto, lo que comentaba antes, una persona con obstrucción completa no podrá respirar, no hablar, no toser y se llevará en ese gesto las manos a la boca. 5 golpes interescapulares, colocar mano en el pecho, agacharla para aprovechar el efecto de la gravedad y golpearlo con el talón de la mano hasta 5 veces entre las escápulas de forma enérgica, con la dirección hacia la nuca como intentando llevar el objeto hacia la boca. Si no sale el objeto, se debe realizar hasta 5 compresiones abdominales y la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se conoce con ese nombre en honor al médico estadounidense que la inventó en el 74, el doctor Heimlich. Bueno, esto es como curiosidad, ¿vale? Y bueno, todos sabemos lo que es la maniobra. La maniobra, uno se sitúa detrás de la persona, coloca el puño, como os dejo ahí en la foto, de una mano entre el ombligo y el esternón y la otra mano cogiendo la primera. Se pega bien hacia ella, bloquea su cuerpo contra su cadera, contra la cadera nuestra y comprimimos fuerte hacia adentro y hacia arriba. Por supuesto, es aconsejable que la persona atragantada sea observada en un centro sanitario siempre que se realice esta maniobra. Os dejo ahí algunas cosas que, bueno, me parecieron interesantes, aunque no son de examen, como recomendaciones de maniobra según la edad del niño. Si es mayor de 8 años o es entre 1 y 8, pues ejerceremos fuerzas diferentes. También en el caso de obstrucción total en latantes, ¿vale? Siempre con la cabeza más baja que el cuerpo, 5 palmadas interescapulares y su boca mirará en busca del objeto. Cinco palmadas interescapulares también, la boca en busca del objeto hacia abajo, 5 compresiones torácicas y repetimos maniobras hasta que salga el objeto. La maniobra, os dejo también la maniobra de Heimlich, que por supuesto también te la podrías hacer tú, ¿vale? Entonces, bueno, sería un poco lo que pone ahí, ¿vale? Es importante saber que uno mismo se puede hacer la maniobra, si no hay nadie, pues para salvarse su propia vida. Colocamos las manos igual que si lo fuéramos a hacer a otra persona y si nos sale, pues ejercemos mayor presión echando todo el cuerpo del cuerpo sobre una mesa, dejamos caer el cuerpo directamente apoyando el abdomen sobre el respaldo de una silla, etcétera. Hay casos especiales, como la obesidad, como os decía antes, donde las compresiones abdominales no son efectivas y las compresiones abdominales no se deben hacer a mujeres embarazadas. En personas con obesidad abdominal, la maniobra no es efectiva porque comprimiríamos grasa. Entonces, en las recomendaciones del ERC no aparecen, pero hay algunos estudios que comentan que se podrían realizar compresiones torácicas. En cuanto a los primeros auxilios en asfixia por inmersión, tenemos la reanimación cardiopulmonar básica. Asegura el lugar de los hechos. Elimina los peligros que amenacen tu seguridad, la del paciente o la de las personas que estén en ese lugar. Comprueba el estado de la víctima.
Acércate a la cara y en voz alta pregunta: ¿se encuentra bien? Arrodíllate a la altura de los hombros, sacudiéndole con suavidad. Sin abandonar a la víctima, grita pidiendo ayuda y colócala en una posición de reanimación, boca arriba, con brazos y piernas alineados sobre una superficie rígida y con el tórax descubierto. Abre la vía aérea realizando la maniobra frente-mentón. Comprueba si la víctima respira con normalidad, durante no más de 10 segundos. Si la víctima no respira normalmente, pide ayuda. Llama al 112 o a alguien que lo haga. Con el talón de la mano en el centro del pecho, entrelazando las manos, empujando el esternón hacia abajo 5 centímetros, pero nunca más de 6. Inicia la RCP con 30 compresiones torácicas en el centro del pecho. Pregunta de examen. Con la vía aérea abierta, frente-mentón, realiza 2 insuflaciones, boca a boca. Compresiones, 2 insuflaciones. Alternamos compresiones. Ventilaciones en una secuencia 30 compresiones y 2 ventilaciones, a un ritmo de 100 compresiones por minuto, sin superar las 120 por minuto. No interrumpas las maniobras de reanimación salvo que la víctima inicie respiración espontánea, el socorrista se agote o llegue ayuda especializada. Bueno, pues comentaros que la respiración agónica o gasping puede ser también pregunta de examen. Los primeros segundos tras una parada cardíaca podría ocurrir que el paciente presente alguna respiración ocasional o bien bloqueadas, lentas y ruidosas. Se llaman así la respiración agónica o gasping. Ya lo dije durante el vídeo, pero es pregunta de examen. El número de compresiones, 30 compresiones, 2 insuflaciones. Os dejo aquí la cadena de supervivencia en los paros cardíacos. Bueno, pues para que le echéis un vistazo. Valoración de la consciencia, etcétera. En cuanto al masaje cardíaco externo, también os dejo aquí un pequeño visual, un dibujo visual, que es más que lo que hablamos en el vídeo, pero bueno, en fotografía. Respiración boca a boca, ¿vale? Vamos a hablar del DEA, ¿vale? Entonces, si la víctima está inconsciente y carece de ventilación espontánea, pediremos ayuda para llamar a los servicios de emergencia y buscaremos un DEA. El DEA es este aparato que tenéis ahí, es un desfibrilador semiautomático, como todos sabéis, y debería de haber DEAs en todos los hospitales, en todas las instituciones, en los colegios y demás. La posición es esternón apex, ¿vale? Como veis ahí, y la placa adhesiva pues se coloca en el esternón. La adhesiva del esternón se coloca en la parte superior derecha del paciente, a la derecha del esternón, debajo de la clavícula. Bueno, tal como veis en el dibujo. Y la placa adhesiva del ápex se coloca en la parte izquierda del pecho sobre el ápex, el corazón, a la izquierda del pezón, a la mitad de la línea axilar.
pasaríamos ya a la inmovilización por transporte de... Bueno, esto como el tema es muy largo y las clases se hacen largas y algunos de vosotros me decís que las clases son muy largas, no sé qué, no sé cuánto, pues lo que vamos a hacer es dividir la clase en dos partes. Entonces voy a grabar hasta aquí, ¿vale? Y voy a hacer la segunda grabación empezando a hablar sobre las inmovilizaciones. Voy a hablar un poquito más del DEA y empezaríamos a hablar de las inmovilizaciones en la siguiente clase, que por supuesto os las voy a dar junto con el carro de parada y demás para que no se hagan tan largas, ¿vale? Entonces, creo que os quedó claro lo del DEA o DESA, que también se llama. Son desfibriladores externos automáticos o semiautomáticos y se incorporan a un sistema de análisis del ritmo. Cuando se detecta un ritmo que requiere choque, el DEA descarga y suministra el choque, mientras que el DESA aconseja al reanimador cuándo suministrar el choque. Están indicados en niños mayores de 1 año y la utilización es sumamente precisa y segura. Pregunta de examen, ¿dónde va situada cada placa? La placa adhesiva del esternón y dónde va la placa adhesiva del ápex. Entonces, la del esternón, recordamos que se coloca en la parte superior derecha del paciente a la derecha del esternón debajo de la clavícula. Esa es la del esternón. Se coloca a la derecha del esternón. Y la placa adhesiva del ápex se coloca en la parte izquierda del pecho sobre el ápex del corazón. Por eso es la del ápex. A la izquierda del pezón, en la mitad de la línea axilar. Bueno, pues lo dejamos aquí. Cualquier duda que tengáis, como siempre, me la preguntáis por privado y os la intento buscar o os doy la solución lo antes posible. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta luego.